No les creo. Los veo mal. Exacto. Entonces, eso es lo que a mí me gusta también. Que me lleven la contraria y que me demuestren seguridad. Aunque me equivoque. Porque a mí me gustan las preguntas capciosas. Entonces tienen que estar seguros de lo que están respondiendo para el examen, que por cierto, la fecha tentadora y posible para el primer parcial va a ser el 15 de abril. Tenemos Farma en 15. Cuando yo estaba como en sexto, séptimo semestre de biología, que se supone que es más fácil, yo tuve parcial de anatomía comparada de vertebrados, tenía media hora y entraba a parasitología. Después de ahí entraba a micología. 3 parciales en un solo día. Y yo pude, aquí estoy graduado. Por allá está mi título agarrando moho, pero así que si yo pude, ustedes pueden. Si es así, además de que ustedes son jóvenes, tienen energía, se alimentan bien, sus padres se alimentaron y su mamá cuando estaba en embarazo tomó suficiente ácido fólico, así que ustedes no son prófugos de ácido fólico, así que ustedes pueden. Yo me saltaba eso. Si fueras ácido fólico no estarías aquí. O sea, que yo fui el mal luchador. No, pero es tentativo. Pero estaba pensando hacer una semana antes, Eso, bueno. que sería como el 9, creo que. Profe, y si lo corre después de la semana del 15, una semana más. ¿Una semana más? No. La semana del 25. ¿Cuándo es Semana Santa? Finales de abril. Esta semana. No. Finales de abril no es, porque a finales de abril es la feria de Azuero y yo voy para allá. Buen punto. Después queda para el mes siguiente. No, porque el mes siguiente es el segundo. Es de marzo. ¿Ah? Claro. Si me los encuentro a ustedes, hagan de cuenta que no nos conocemos. ¿Sí? No nos conocemos, porque no. La feria es del 24 de abril al 4 de mayo. ¿El 22? No, es mucho. Ya es mucho porque yo no puedo, o sea, imagínense que yo ponga el primer parcial y entonces ¿qué voy a hacer después con ese tiempo? Tengo que, la fuerza sí es sí, en darles clase del segundo tema y se van a enredar. Porque ahorita mismo el primer parcial es solamente protozoarios. El segundo parcial, ahí vienen gusanos. Y ahí es todo totalmente distinto. Así que por su salud mental es mejor hacerlo antes. ¿Qué? El 9 entonces. Profe, póngalo cuando usted diga que lo iba a poner. Profe, 16, o sea, un día después. Ajá. El 16, ¿en 2 horas van a hacer eso? ¿A cuánto me va a No te pregunto, Es que yo lo había puesto el 15 porque era martes y son 3 horas. Entonces ahí tienen 3 horas. Sí. Yo nunca pongo un parcial de 2 horas. O sea, yo doy 3 horas para que tengan 3 horas para que estén con calma, que no estén con la presión de que qué hora es, todo lo demás. Pero nadie se queda a las 3 horas. Yo con esa, aquí algo que sí se queda, pero
El 16 es... Creo que 15 tiene nada más que es un clase con de la última hora, creo. Sí. ¿Ahí el profesor de antes? No tenemos nada. No. De biología. ¿Lo movieron? Y si lo de la- O sea que podemos iniciar los miércoles a las 5:30. No. No sé. Por eso les preguntaba. Profe, tengo para los 26. Ustedes antes de para los miércoles tienen ¿qué? Pero es que nosotros podemos colocar los otros que Claro. es el problema. ¿Quiénes son los? Sí podemos. ¿Quiénes dan epidemiología? No, ¿Quiénes dan epidemiología? ¿Quiénes no dan epidemiología? Ah, pero ¿dónde quién no? ¿Quién no da epi? Él dijo quién nada. Yo soy de otra banda, pero en epidemiología yo soy de otra. Cuando En serio, busquen una forma. ¿Ah? Ya pedí ahí, ya lo hice. 26, bro. 26. ¿Qué pasó? Profe, tiene que poner Ah, bien, que 16. rebajar y todo, pero así forzado. Uno sudando no rebaja. No, Al está bien. contrario, te deshidratas. ¿En qué era lo que habíamos quedado? ¿Cuál es el parásito? ¿Cuál es el parásito que se utiliza como indicador de poliparasitismo? ¿Ah? El Tamoeba coli. El más chiquitito. La Lactobacillus somniferus. La de la gallina. El calor. Bien, El mini. Blastocity Hopping. ya para empezar, ya ha pasado mucho tiempo. Sí, bueno, No es cortito, son como 35 nada. Bien, de los protozoarios que hemos visto hasta el momento dos grupos principales, ¿sí? Las amebas y los ciliados. Ya cerramos el capítulo de nuestras vidas. Ahora vamos a ver el siguiente, que son los flagelados, en los cuales se van a dividir en dos: flagelados tisulares e intestinales y los hemoflagelados. ¿Sí? Entonces, para entender los flagelados, son unos protozoarios, que ya sabemos que es un protozoario, ¿sí? Es un microorganismo unicelular en el cual, como su nombre lo indica, tiene un aparato, por así decirlo, largo, que puede ser uno o entre varios, que se conoce como flagelo. La función del flagelo para estos microorganismos es, además de locomoción o poderse mover, también les sirve para alimentarse. En algunos casos, para los flagelados de vida libre les sirve para reproducirse, pero para los patógenos también utilizan el flagelo para ocasionar daño mecánico en el órgano que están parasitando. ¿Sí? Entonces, los flagelados se caracterizan obviamente por su flagelo. Pueden contener muchos, como pueden contener uno solo como tal. Entonces, para los flagelados parásitos vamos a ver unos cuantos. Realmente parásitos como tal que se le puedan decir parásitos son dos, que es Giardia y Trichomonas. Para los otros son comensales, en los que algunos están comenzando su vida como parásita, porque ya algunos están empezando a desarrollar patologías en ciertas poblaciones, ¿sí? Entonces, la ventaja de estos es que estos protozoarios, al igual que los anteriores, también son de ciclo de vida monoxeno.
¿Ah? 305, tercer piso. Oh, profe. En 48. En 48. 48. Ahorita escupe candela. De los flagelados, por lo menos los tisulares, ¿sí? Que el ciclo de vida es monoxeno, al igual que los otros grupos de protozoarios que ya vimos, ¿sí? Eso es una ventaja, entonces el ciclo de vida es muy fácil con respecto a eso. Ya cuando entremos a monoflagelados y apicomplexos, ahí tienen que prestarle más atención al ciclo de vida, porque ahí vamos a ver hospederos intermediarios y vectores. Y a medida que vaya pasando por cada hospedero, la morfología es distinta y el órgano o célula que parasita es totalmente distinta, ¿sí? Bien, el primer grupo que vamos a hablar son los tricomónides, es donde se encuentran las famosas tricomonas. Exactamente estos son los que vamos a ver. Algunos son de importancia veterinaria, esos no nos importa, porque existen reportes de infecciones zoonóticas por estas tricomonas infectando a seres humanos. Sin embargo, no hay reportes de que hayan ocasionado patologías o infecciones importantes, ¿sí? Son más bien como parásitos accidentales para el ser humano, hasta el momento. Bien, entonces, para hablar de las tricomonas, vamos a hablar de un flagelo, un protozoario, una célula piriforme. ¿Cómo hace que piriforme? Visualicemos una pera, ¿sí? Que es ovalada. Más o menos así es un protozoario del grupo de las tricomonas. Entonces, las tricomonas se caracterizan porque poseen flagelos en la parte apical o en la parte superior de la célula y poseen un flagelo en la parte posterior, ¿sí? Este flagelo funciona como un esqueleto para la célula. También hay que tener en cuenta que las tricomonas contienen solamente un solo núcleo y ya contienen sus organelos como tal. Otra cosa es que adicional tienen un flagelo, otro flagelo adicional, además de estos y el de la parte de aquí abajo. Este flagelo, que es incompleto, que sale de un lado posterior de la célula, en el cual no está libre totalmente y forma una especie de membrana ondulante, en el cual estos aparatos de locomoción le permiten al protozoario poderse mover fácilmente y poder encontrar alimento. Bien, la primera tricomona, en este caso comensal, es la tricomona tenax. ¿Quién me recuerda el nombre de la ameba bucal? Tamoeba gingival. Al igual que tamoeba gingivales, tricomona tenax también parasita la cavidad bucal. Pero a pesar de que es comensal, se ha encontrado de que está más asociado a enfermedades o causante de patologías bucales en comparación a tamoeba gingivalis, ¿sí? Entonces, al igual que la ameba, este parásito también está asociado con sarro dental, con los márgenes gingivales, con gingivitis, y también es causante de la periodontitis y otras enfermedades bucales que posteriormente pueden evolucionar a otro tipo de complicaciones. Y otra cosa importante, a diferencia de tamoeba gingivalis, tricomona tenax tiene la capacidad de durar alrededor de 48 a 72 horas viable en saliva de forma externa, ¿sí? Entonces, si una persona que tiene tricomona tenax comió, me quedó ese alimento contaminado de saliva, o la cuchara, o el termo, o lo que sea, y lo ingerimos, la transmisión va a ser directa, ¿sí? Bien,
Entonces, aunque normalmente no es patógena, se ha encontrado muchos casos de personas que, a pesar de que tienen una mala higiene, tienen desarrollo de sarro y todas estas otras patologías como tal, se ha encontrado que en algunas personas no es el patógeno principal y causal de estas afecciones. Sin embargo, Trichomonas tenax tiene la capacidad de ser un patógeno oportunista ante infecciones bacterianas bucales, ¿sí? Entonces, obviamente, si hablamos de una persona que tenga tricomoniasis bucal, entonces en este caso va a presentar las encías inflamadas típicas de una gingivitis, ¿verdad? En casos mucho más graves, una periodontitis, encías retraídas, sarro, pérdida de dientes, también puede presentar halitosis, bueno, y entre otras afecciones como tal. También puede estar asociada con sobrecrecimiento de ciertas especies bacterianas. Por lo general, Trichomonas tenax tiende a fagocitar bacterias bucales. Sin embargo, al ellas alimentarse de ciertas bacterias bucales, va a disminuir o va a ocasionar un desequilibrio de la microbiota bucal, favoreciendo el crecimiento de ciertas bacterias que, aunque son parte de la microbiota, pueden ser altamente patógenas, como Pseudomonas gingivalis, como Fucibacterium, Streptococcus, ¿sí? Entonces, ella también es precursora de ciertas enfermedades por el desequilibrio de la microbiota bucal. Bien, entonces, en este caso, un diagnóstico es simplemente un hisopado directo de la boca. En este caso, con solución salina, veremos lo que son los protozoarios con sus flagelos, moviéndose de forma ondulante, a veces muy rápida. Y bueno, la ventaja de esto es que es fácil de eliminar, ¿sí? Nada más nos reconciliamos con la crema dental, el cepillo de dientes, el enjuague bucal. De inmediatamente, al cabo de unas 2-3 semanas, las poblaciones de Trichomonas tenax comienzan a disminuir hasta ser erradicadas totalmente. Entonces, en estos casos no se requiere suministrar al paciente un antiparasitario, sino una buena higiene bucal, unos buenos cuidados, y ya simplemente se le administran lo que son antibióticos o cualquier otro fármaco para disminuir las infecciones secundarias o tratar de aliviar la patología ya existente. Bien, el otro protozoario es la Pentatrichomonas hominis. La Pentatrichomonas es una especie de tricomonas en los cuales infecta el intestino del ser humano. También es un parásito, bueno, un protozoario comensal. Sin embargo, está asociado a lo que son cuadros de diarreas o de disenterias, pero ya es algo muy raro, ¿sí? En algunos casos se puede dudar de su patogenicidad, porque resulta que cuando se encuentran en pacientes con este tipo de sintomatología, primero se le atribuye a Pentatrichomonas, pero posteriormente se descubre de que no es el agente causal, sino que funciona como un patógeno oportunista, porque el agente causal puede que sea un rotavirus, puede que sea otra bacteria o como puede que sea otro parásito, ¿sí? Entonces, a veces se duda un poco de su patogenicidad. Sin embargo, se ha encontrado de que hay algunas cepas de Pentatrichomonas que pueden liberar ciertas citotoxinas que pueden, digamos, que dañar lo que es el epitelio. Sin embargo, es muy raro. Al igual que los otros protozoarios que ya hemos visto, no te me duermas. No. Estás durmiendo. Yo sé que la voz salen así como medio oscuro, hace calorcito. Hagan esfuerzo. Entonces, al igual que yo no he estado viendo para este lado, tranquila. Entonces, ¿ah? Un pollo, Pollo. ¿Trajeron pollo?
No, profe, no estamos locos. Ahí puede ser que haya un nido por aquí. No es un pollo, no un pájaro. En fin, entonces, al igual que los otros protozoarios intestinales, su transmisión es orofecal, ¿sí? Este protozoario presenta los dos estadios, tanto trofozoito como el quiste. El quiste es ovalado, presenta un solo núcleo y es altamente resistente a condiciones ambientales. Sin embargo, cuando lo adquirimos, normalmente tiende a ser asintomático y muchas veces se termina eliminando de forma sola y sin darnos cuenta que estábamos o que teníamos este parásito en el intestino. El otro, el que sí es importante en este caso, todos hemos escuchado, y todo laboratorista dice que podrás engañar a tu pareja, pero nunca al laboratorista, es Trichomonas vaginalis. ¿Por qué? Porque Trichomonas vaginalis, aparte de ser una enfermedad de transmisión sexual, es un parásito muy común a nivel nacional y a nivel internacional y no es tan fácil de erradicar. ¿Sí? Entonces, Trichomonas vaginalis es un protozoario grande, ¿sí? Piriforme. Se puede ver cuando se le hace la tinción de Yemsa, se le puede ver perfectamente su núcleo, que es grande, se le puede ver su flagelo, los otros flagelos y a veces se le puede ver su membrana ondulante, ¿sí? Es un protozoario que se mueve relativamente se mueve relativamente rápido al momento de tomarle la muestra, pero cuando lo analizamos en laboratorio, por la presencia de oxígeno, él tiende a quedarse tieso, ¿sí? ¿Por qué? Porque este parásito no presenta quiste, ¿sí? Él presenta, en esa condición se le conoce como pseudoquiste. Por las condiciones de temperatura de oxígeno, él se queda rígido, pero sin embargo, él no es, ya no es infeccioso cuando está en este estadio, ¿sí? Digamos que uno de los primeros mecanismos que tiene el parásito. Entonces, este protozoario, a diferencia de los otros, presenta 5 flagelos en total, ¿sí? Presenta 4 flagelos, ¿verdad? Y presenta un flagelo en la parte posterior del protozoario. Y otra cosa, bueno, en la patogenicidad, al igual que todo protozoario parásito, tiene su mecanismo. Primero es la adhesión, como es un protozoario y es pequeño, necesita tener un mecanismo de adhesión a lo que es a su célula diana específica, que normalmente tiende a ser el tejido epitelial. A comparación de las otras, este protozoario tiende a fagocitar tejido epitelial, proteínas y material extracelular o intracelular del tejido epitelial y también tiende a fagocitar bacterias. Por eso cuando una persona, normalmente las mujeres están parasitadas con este parásito, tienden a tener, digamos que una serie de afecciones y daños e inflamaciones a nivel de tejido. Además de eso, Trichomonas vaginalis, cuando empieza su colonización en el tejido vaginal, también permite el aumento de ciertas bacterias que se puedan encontrar en él, que sean parte de la microbiota vaginal o que puedan permitir el desarrollo de otras bacterias patógenas, ¿sí? Por ejemplo, Gardnerella vaginalis es una bacteria que es parte de la microbiota vaginal normal de la mujer. Sin embargo, es el principal microorganismo en ocasionar vaginosis. Por lo tanto, si hay un aumento también de Trichomonas vaginalis, también la mujer puede desarrollar vaginosis, ¿sí? Por el aumento también de Gardnerella vaginalis. Adicional a eso, si una mujer parasitada empieza a tener relaciones sexuales sin protección, puede contraer ureaplasma o micoplasma, una bacteria sin pared celular, parásita intracelular, que también puede ocasionar otros daños y afecciones en el tejido vaginal y también puede ocasionar abortos, ¿sí? Y esterilidad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Caras vemos,
enfermedad de transmisión sexual, no sabemos. ¿Sí? Condoncito, muy importante. Y este parásito es muy común, demasiado común. Es el segundo o tercero en la lista de ETS más abundantes de Panamá. ¿Sí? Que tengan cuidado. Entonces, una vez ha permitido, o el parásito ha aumentado su población y ha empezado a ocasionar su mecanismo de patogenicidad, empieza a alimentarse, aumenta la población del parásito, coloniza todo el órgano como tal. En este caso, la mujer, que es la más susceptible a poder desarrollar sintomatología, vamos a ver lo que son las leucocorreas. La leucocorrea es prácticamente una secreción anormal y abundante, muy espumosa, que va a presentar lo que es en la cavidad vaginal. La leucocorrea, a diferencia de otros fluidos anormales, se diferencia porque es muy espumosa, es muy fétida y puede presentar cambios de coloraciones. Puede ser verdoso, amarillo, grisáceo o marrón. ¿Sí? Entonces es algo característico al momento que ustedes estén revisando a una paciente con posible parasitosis vaginal. Entonces, otra cosa que va a ver es el cervix en fresa. ¿Sí? El cervix como tal, cuando estén analizando, van a ver que el mismo cervix va a presentar unos enrojecimientos circulares que da visualmente pareciera una fresa. ¿Sí? Pareciese una fresa, perdón. Entonces, en este caso, esos enrojecimientos son petequias o acumulaciones sanguíneas en lo que es alrededor del cervix por el mecanismo de patogenicidad de forma mecánica por los flagelos del protozoario. Además del aumento o del desbalance de la microbiota bacteriana, también va a haber un aumento en el pH vaginal de 4.5. Entonces esto también va a favorecer el crecimiento de otros microorganismos como cándida, el hongo cándida y otros hongos y otro tipo de microorganismos que puedan también ocasionar otro tipo de patologías secundarias. Sin embargo, dependiendo de la fisiología del paciente, puede que desarrolle todos estos síntomas o todo esto, como puede que no lo desarrolle y sea asintomática. Entonces, en este caso, si una mujer es asintomática, tiene relaciones sexuales, puede infectar a un hombre por eso. Aunque los hombres normalmente tienden a ser asintomáticos, algunos pueden desarrollar ciertas sintomatologías como tal. Entonces, en casos raros de una vaginitis aguda por tricomona, es raro, las mujeres también pueden presentar pérdida de peso, dolor en el suelo pélvico, puede presentar también inflamaciones en el suelo pélvico o en la pelvis como tal, y esto también puede ser algo característico de cómo está respondiendo el cuerpo ante el mecanismo inflamatorio por la acción del parásito. Bien, en cuanto a los hombres, en lo general es asintomático. En este caso, en el ciclo de vida del parásito, el hombre también es considerado como un reservorio, porque normalmente no desarrollamos la patología. El parásito, cuando entra al aparato genital masculino, él tiende a migrar o a quedarse en la uretra, pero por la acción de la orina, ¿sí?, puede haber un arrastre del parásito y puede salir. Entonces el parásito, como mecanismo para quedarse dentro de su hospedero asintomático, es colonizar las glándulas seminíferas que se encuentran en el conducto como tal. Puede llegar incluso a la próstata, como en otras glándulas seminíferas que se encuentran un poco más abajo. Y allí el parásito se puede alojar, se puede reproducir por fisión binaria, aumentar su población, y si el hombre no tiene protección, puede ir infectando a mujeres. ¿Sí? Entonces, por eso el hombre también es considerado como un reservorio. Sin embargo, hay algunos hombres que pueden desarrollar cierta sintomatología. La principal es uretritis. ¿Sí? El parásito se va a ir moviendo y la acción de los flagelos del parásito va a ocasionar daños a nivel de las células epiteliales
y también puede ocasionar secreción similar a la leucocorrea, ¿sí? En este caso es una secreción no gonocócica, que ustedes ya tienen que saber, los que dieron microbiología con el profesor Víctor, cómo debería de verse o qué es lo que ocasiona Neisseria gonorrea y el tipo de secreción que tiene, ¿verdad? Entonces tienen que saber diferenciar también ese tipo de secreción, porque no es lo mismo una secreción gonocócica a una no gonocócica por otro microorganismo, como en este caso tricomonas. Entonces puede presentar eso igual, muy espumoso, no es tan espeso el fluido y adicional va a presentar cambios de color del fluido y también puede tener mal olor como tal. Bien, entonces el ciclo de vida de transmisión sexual. Como el parásito, su transmisión es vía directa y no tiene contacto en su gran mayoría con el exterior, él no desarrolla quiste, ¿sí? Entonces este caso de todas las tricomonas existentes, comensales y algunas parásitas, tricomona vaginalis es de las pocas que no presentan quiste como tal. Entonces su transmisión sexual ya saben que es directa, genital. ¿Qué más? Las mujeres son las más propensas, los hombres son menos propensos, reservorios, algunos sintomáticos. También puede haber infección de transmisión sexual por parejas homosexuales, en este caso las más susceptibles, las relaciones homosexuales de mujeres, ¿verdad? Al momento de tener relaciones también puede haber contacto directo y transmisión directa del parásito. Es raro en parejas homosexuales varones, pero sí se han encontrado uno que otro reporte. Hasta el momento, en lo que yo he leído en los papers, solamente hay pocos casos de que hay transmisión homosexual de dos hombres que transmiten tricomona vaginalis. Bien, entonces, cuando un laboratorista está tomando una muestra y para poder ver el diagnóstico, esto es lo que ve, ¿sí? En este caso, el famoso Papa Nicolau, que toma muestras del tejido, toma muestras también del fluido vaginal, de todo alrededor de la vagina, todo el tejido, van a hacer la tinción del Papa Nicolau, en el cual van a ver las células epiteliales, algunas pueden presentar aumento de leucocitos, ¿verdad? U otros glóbulos blancos que se encuentran alrededor, que son indicativos de que hay una infección. También van a encontrar lo que es las células epiteliales, van a presentar un núcleo grande en comparación a una célula epitelial normal, que eso se debe a la acción irritante del parásito sobre el tejido. Y adicional, sobre todo esto, van a ver lo que son el protozoario metido entre las células o alrededor, ¿sí? Como en este caso, aquí hay el protozoario, una tricomona entre esta región. Por eso es que les digo que a veces hay que ver los parásitos con los ojos de la piel. Es complicado a veces. Entonces, si ven, aquí están señalando lo que son los glóbulos blancos, el tejido epitelial, y esto que está acá, que estoy señalando, es la tricomona, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante hacernos amiguitos de los verdes, aunque no querrán, porque todos trabajan en equipo. Ellos dependen de ustedes y ustedes dependen de ellos. La enfermera se omite, pero ya son buenas fachistas, pero de ahí más nada. Bien. No, mentira, ya también tienen un rol importante. Sobre todo el chisme. No hay, cuando ustedes empiecen a trabajar en un hospital, háganse amigas de todas las enfermeras. La enfermera que tiene años, esta señora te va a contar el chisme, pero de todo. Y mucho cuidado, porque si ustedes hacen algo mal, van a quedar en boca de todas las enfermeras. Enfermeras son del tema. Bien, en cuanto al diagnóstico, como les dije, se necesita un hisopado, ¿sí? Tomar muestra de tejido, hacer tinción de Jensen, tinción de Papa Nicolau. En algunos casos, que ya no es recomendable hacerlo, pero se hace con solución salina, se puede ver el protozoario, cómo se puede ir moviendo dentro del tejido. Bien,
Y ya lo otro, si queremos hacer algo más rápido, porque en muchos casos la persona presenta todos los síntomas de que está parasitado, pero el laboratorista toma muestra y no encuentra el parásito. El parásito se puede ocultar, o en algunos casos él se puede confundir fácilmente, se puede ocultar entre las células y ya es difícil de verlo. Entonces, en este caso también se le puede hacer las pruebas serológicas, inmunohistoquímica, PCR, pruebas de ELISA, entre otras, ¿sí? Ya sería el diagnóstico como tal. Y ya por último, el tratamiento es metronidazol o tinidazol. Ya. En caso de que las personas presenten una cepa resistente, pues se le mandan los mismos antiparasitarios, pero por un tiempo mucho más prolongado. Consulta, ¿todo claro? Este tema es fácil. Bien. El otro comensal que vamos a ver es la retortomonas intestinales. Retortomonas intestinalis es una especie de tricomona pequeña, presenta creo que 2 o 3 flagelos, está asociado a cuadros de diarrea, pero los más susceptibles en este caso son los niños y las personas con enfermedades inmunoadquiridas o son inmunocomprometidos. Sin embargo, no es como de una gran importancia en sí. De hecho, creo que este es a veces difícil de encontrar. Se puede encontrar en poblaciones pues vulnerables, muy alejadas, con déficit de aseo y todo lo demás. Sin embargo, para Panamá no hay registro de este parásito, pero sí para otros países vecinos. Entonces, que no esté registrado no quiere decir que no exista, simplemente no se ha registrado como tal. Y aparte que los hospitales, en vez de publicar todo lo que encuentran, lo que hacen es que lo archivan. Por lo menos eso es lo que hacen los hospitales de Panamá, cosa que está muy mal, porque vean de cualquier cosa que aparezca, una enfermedad, infecciones emergentes, lo que sea, deberían por lo menos de publicarlo. Es un artículo científico, eso favorece al hospital, mantiene a la comunidad en general informada, la comunidad científica también está informada y se pueden hacer nuevos estudios, entonces todo eso. Pero así es Panamá. Entonces, retortomonas, en este caso lo que diferencia o algo como llamativo es su quiste, que presenta al momento de enquistarse, él presenta una especie de tejido o una especie de organelos alrededor de su núcleo en forma de V. Entonces es algo característico al momento de diferenciarlo cuando lo vemos en una muestra fecal. Es muy fácil. Sin embargo, a veces se da su patogenicidad. Y el otro es el Chilomastis menisli, el dolor de cabeza para los parasitólogos, porque Chilomastis menisli es el nombre que se le puso al Chilomastis, que por lo general suele parasitar al ser humano o a los monos. Sin embargo, Chilomastis menisli, dependiendo su variedad genética, puede parasitar otros grupos de animales. Entonces no se sabe si es una sola especie, si son muchas especies o si se cruza. No se sabe qué es un dolor de cabeza como tal. El Chilomastis menisli es un poco más alargado, igual es pequeño. En su núcleo se va a ver lo que es una cromatina densa y se pueden ver lo que son los restos de flagelos como tal dentro del núcleo. ¿Qué otra cosa? Por lo general también es cosmopolita. Muchas personas, sobre todo las personas rurales o de áreas de difícil acceso, por lo general están parasitadas, pero no presentan una sintomatología como tal, a excepción de los niños, que son los más vulnerables a desarrollar lo que son diarreas como tal. Diarreas no sanguinolentas. Sin embargo, después de un tiempo el parásito se puede eliminar totalmente, o el parásito queda como un microorganismo comensal, parte de la microbiota, sin ocasionar sintomatología. Entonces, a esto es lo que les digo de que parece un dolor de cabeza, porque dependiendo de su material genético, puede parasitar distintos animales. Algunos animales
son, digamos que animales de compañía, animales de corral. Entonces, por ende, las personas que están en contacto con estos animales que estén parasitados, es muy fácil que puedan contraer este parásito o este comensal en el intestino. Sin embargo, es raro que puedan desarrollar un tipo de sintomatología. Ahora sí, el último parásito, y ya para terminar, la famosa Giardia. Giardia está muy presente en lo que es Cerro Punta, Volcán y Boquete. ¿Sí? Por eso, cuando vayan de paseo, no tomen agua de la llave. ¿Sí? Ya les dije cómo es el ecosistema de allá, el sistema de acueducto, la humedad, cómo se filtra, toda la letrina, todo eso. O sea, en Panamá también hay otras regiones que presentan altas poblaciones de Giardia. Sin embargo, Volcán, Cerro Punta y todo eso son una de las regiones más vulnerables con respecto a las infecciones de este parásito. Giardia se conocen para los parasitólogos como el parásito de la carita feliz. ¿Sí? ¿Por qué el parásito de la carita feliz? Porque él presenta dos núcleos, ¿sí?, a cada lado, y estos dos núcleos, al momento de verlos en el microscopio, parece que fueran una carita. Adicional, el parásito presenta una estructura que es una ventosa de succión que hace similitud a una cara, más una cromatina o un organelo que tiene aquí, que es un cuerpo extraño, que puede ser a veces corto o alargado y todo lo demás. Entonces simula una carita sonriente cuando lo vemos al microscopio. Entonces, Giardia es un parásito intestinal que tiene afinidad por lo que es el duodeno y el yeyuno, ¿sí? Es el parásito que ocasiona el síndrome de la mala absorción. Entonces, en total hay como 41 o 42 especies de Giardia registradas en el mundo. Solamente nos interesa lo que es Giardia lamblia o Giardia intestinalis, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que dependiendo de su variación genética puede tener afinidad por lo que es el ilion o el duodeno. Ilion no, el yeyuno, ¿sí? Entonces, pero es prácticamente el mismo parásito, ¿sí? Entonces, como les dije, este parásito es un protozoario que contiene alrededor de 8 flagelos que sobresalen de todo su cuerpo. Se caracteriza por tener una forma de cucharita aproximadamente. Tiene una ventosa en la cual le permite adherirse a los enterocitos del intestino y presenta dos núcleos como tal. Entonces, el quiste, eso es para el trofozoito, perdón, ¿sí? Esta morfología de los flagelos, la ventosa, los dos núcleos es para el trofozoito. Para el quiste vamos a ver un quiste pequeño, ovalado, semialargado, donde también vamos a ver dos núcleos y se pueden ver los restos de los flagelos adentro. Claro, para poder ver esa estructura bien hay que hacer una muy buena atención y tener un buen microscopio, porque tristemente Giardia es un parásito muy, pero muy pequeño. Entonces, para los que vieron el sábado los coccidios, que era bastante pequeño, bueno, más o menos ese mismo tamaño, es Giardia, ¿sí? Bien, el ciclo de vida de Giardia es monoxeno, es fácil, contaminación orofecal, ¿sí? Una persona o un animal, porque también puede ser zoonótico, que esté parasitado, va a liberar los quistes con la materia fecal. Estos son altamente resistentes, pueden resistir la cloración, pueden resistir los cambios de pH, pueden resistir muchas condiciones ambientales y puede estar viable los quistes hasta por 2 años,
¿sí? Entonces, que el agua tenga cloro no quiere decir que esté libre de giardias viables, ¿sí? Entonces, una vez el agua, el alimento, lo que sea, esté contaminado y nosotros ingerimos eso, el quiste se va obviamente a desenquistar, lo que va a hacer en el intestino, en el estómago, perdón. El quiste, cuando se comienza a desenquistar, va a ser arrastrado a lo que va a ser el duodeno. En el duodeno, de allí va a salir un trofozoito. Este trofozoito inmediatamente se va a dividir por fisión binaria, creando nuevos trofozoitos, y va a empezar a colonizar su órgano diana, que normalmente es el intestino delgado. Entonces, una vez allí, él va a empezar a adherirse a lo que es a las vellosidades intestinales y va a empezar a absorber los nutrientes del bol alimenticio. También por sus flagelos va a ocasionar irritación en los enterocitos, y los flagelos de los enterocitos se van a retraer. Entonces, por ende, las personas tienden a bajar de peso, tener síndrome de mala absorción, disminución de vitaminas y todo lo demás. Ahora, viéndolo desde un punto de vista para los que queremos bajar de peso y nos cuesta, ingerir este parásito no será tan malo, ¿verdad? Por un tiempo bajamos de peso, después unos desparásitos. En México hacen eso, pero con otro parásito, ¿sí? De forma ilegal, que quieren el huevo de un parásito que es la tenia, normalmente es Taenia saginata o Taenia solium. La ingieren, desarrollan el parásito en vía intestinal, bajan de peso y toman un desparasitante. ¿Ven cómo algo malo podemos usarlo para algo bueno? Profesor, ¿se lo puede mandar a su urólogo? ¿Ah? A su urólogo. A mi urólogo. Ese señor lo que necesita es descanso. Voy a serle sincero, yo le caigo mal a ese señor y ese señor me cae mal. Él me atiende porque me asignaron a él y yo he tratado de cambiar. Pero ese señor no me agrada, pero me sí. ¿Ah? Acá no se escuchó. Habla Bien, entonces, cuando el parásito empieza a aumentar, ahí es donde va a haber lo que es la sintomatología como tal. Entonces, la acción del parásito, me adelanté, yo me devuelvo, no importa. La acción del parásito en las vellosidades intestinales, especialmente en el intestino delgado, va a ocasionar inflamación en las criptas intestinales, ¿sí? Aparte, unas vellosidades, que ya saben que las del intestino delgado son largas, ¿sí? Son grandes porque ¿cuál es la función principal del intestino delgado? La absorción de gran parte de los nutrientes. Entonces, cuando Giardia, que miren lo que parece, parásito de la careta feliz. Entonces, cuando Giardia comienza a tapizar, porque literalmente tapiza todo el epitelio intestinal por la acción citoquímica del parásito y por los flagelos, comienzan a dañar lo que son las células y a ocasionar inflamación. Entonces, lo primero que se va a ver a nivel histológico es que el tejido epitelial intestinal comience a retraerse como tal, ¿sí? Al punto que prácticamente queda casi que plano. Entonces, esto hace que el órgano pierda su capacidad y su función de absorción, ¿sí? Por eso es ocasionante el síndrome de la mala absorción. Entonces, bueno, Giardia, normalmente Giardia, que ya le dije que se puede dividir en dos, Giardia duodenalis o Giardia intestinalis, que es exactamente lo mismo. Puede tener serotipos, que es el serotipo A y el serotipo B. El serotipo A es el que suele afectar normalmente al ser humano. El serotipo B normalmente suele parasitar ganado
normalmente ganado bovino, coprino, porcino, ¿sí? Pero se han encontrado casos muy bajos en que el serotipo B también puede infectar al ser humano. Obviamente las patologías son, digamos, más leves en comparación con el serotipo A. Y también se han encontrado otros que pueden, ejemplo de Giardia amuris y el Ranae, pues, que afecta a roedores y anfibios. ¿Por qué menciono esto? Porque normalmente las personas del campo, los que tienen contacto o plaga de roedores en casa, se cocinó, se dejó la comida ahí guardada, el arroz en bolsa, quedó abierto, llegó el ratoncito, comió ahí, defecó en el arroz. Al otro día hacemos ese arroz con pollo ahí, con proteína extra de ratón, y ahí se va la llave. ¿Sí? Entonces también hay que tengan cuidado con respecto a eso, cómo almacenamos nuestros alimentos. ¿Sí? Bien. Ahora, en muchos casos el adulto tiende a ser, digamos que asintomático, o tiende a resistir la acción patogénica del parásito. Sin embargo, no quiere decir que no la desarrolle. Pero los más susceptibles, tristemente, son los niños, y en este caso puede ser mortal, ¿sí? Porque un adulto presenta esto y bueno, va a presentar su sintomatología, una deficiencia de absorción, va a presentar diarrea, pero puede resistir más. En cambio, un niño que está apenas en desarrollo, obviamente no va a resistir, y esto puede ser muy mortal para él. Entonces los niños son más susceptibles. Una persona que presenta una alta parasitosis por Giardia va a presentar lo que es una déficit de absorción de lo que son los absorción de grasas, lípidos y entre otros, y también por vitaminas liposolubles. Normalmente va a haber una disminución de la vitamina A. Recuerden que la vitamina A es una vitamina que participa mucho en lo que es el ciclo de la visión. Entonces, si hay una disminución del 10% de vitamina A que se requiere el cuerpo de forma diaria, entonces podemos tener también una falla a nivel ocular, ¿sí? Y bueno, entonces una vez Giardia comienza a tapizar lo que es el tejido epitelial del intestino, además de liberar sus sustancias químicas, por la acción de los flagelos va a ocasionar una especie de acción mecánica exfoliativa, en el cual va a modificar lo que es los enterocitos como tal. Estos, ustedes saben que el enterocito es un cilindro largo, flagelado en la parte apical. Esto lo que va a hacer es que va a retraer sus cilios, y al mismo tiempo la célula o el enterocito se va también a disminuir y va a cambiar, va a disminuir su acción o puede morir como tal. Entonces en estos casos puede ocasionar la muerte, especialmente en los niños. Ya les dije de esto, la inflamación de las cristas, la disminución o el cambio del tejido epitelial. En este caso, algo característico de una persona parasitada con Giardia es que va a presentar diarrea no sanguinolenta, muy amarillenta, con altas concentraciones de lípidos o grasas en la misma. ¿Sí? Eso es algo indicativo de una giardiasis. Y obviamente, si ya le hacen una biopsia como tal, este es el tejido epitelial, y si ven esto que está aquí bien pequeñito, ese es el parásito. Es un parásito muy pequeño, pero que tiene una capacidad de reproducción y de colonización muy alta. Entonces, en casos más raros, bueno, el síndrome que suele ocasionar es el síndrome de la mala absorción, pero también puede ocasionar lo que es hiperplasia. Es más raro la hipergameglobulinia, eosinofilia y leucocitosis. Esto es algo indicativo de que una persona esté parasitada, ¿sí? Cuando una persona, ustedes le mandan a un paciente, le mandan a hacer un hemo, y en ese hemo le sale una eosinofilia, ya saben que es algo característico de una parasitosis. Y ahí queda descubrir exactamente qué es. Entonces, ahí que les mandarían a ustedes si una persona tiene este tipo de parasitosis. ¿Qué otro examen mandarían como médico?
Si ya mandaron el mensaje. Copro, ¿sí? Mandarían un copro. Aquí el laboratorista lo que vería, si es diarrea, va a ver lo que son aumento de quistes, pero también una alta proporción de trofosoditos. Bueno, en algunos casos raros, ¿sí? Esto puede presentar también lo que son reacciones alérgicas, como otro puede presentar lo que son dermatitis, edemas alérgicos, infecciones vesiculares. Todavía se duda por qué algunas personas con yardiasis pueden desarrollar lo que es asma y rinitis, ¿sí? También se debe por acciones que puedan ocasionar o por infecciones secundarias. Pero por lo general una persona va a presentar siempre diarrea acuosa, amarillenta, altas concentraciones de grasas no sanguinolentas, va a presentar distensión, en algunos casos más graves puede presentar vómito, deshidratación, obviamente, dolores abdominales, fatiga, entre otros. Es más o menos lo básico en que puede presentar una persona yardiasis. Entonces, cuando le llega una persona con yardiasis, ustedes le van a suministrar metronidazol o tinidazol, albendazol o nitazoxanida, ¿sí? Obviamente la nitazoxanida es el antiparasitario menos efectivo, más suave, por eso lo principal que se recomienda es el metronidazol y el tinidazol para poder eliminar este parásito. Y bueno, para que vean de lo pequeñito que es este parásito, aquí tenemos una microscopía, tenemos un huevo del parásito Enterobius vermicularis, tenemos un quiste Entamoeba coli y más abajo tenemos un quiste de la Giardia lambda, ¿sí? Para que vean lo pequeño que es y a veces es difícil poder ver este parásito como tal, pero cuando se ve una muestra de diarrea se logra ver con los ojos de la fe, se puede ver una estructura circular como con carita. Ya eso sabemos indiscutiblemente que esa es Giardia. Y terminamos por hoy.